Buenas tardes a todos los presentes y los que nos siguen por las redes sociales de Facebook y YouTube de Faja Lima. Damos inicio a esta conferencia sobre prescripción de la acción penal sobre Poder Judicial versus Tribunal Constitucional. Para ello, esta tarde nos acompaña el doctor Baltasar Morales Parragués, quien ha tenido a bien aceptar la invitación de nuestro director, el doctor José Antonio Neira Flores, para disertar este tema de su especialidad del doctor. Bien, el doctor Baltasar es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, es magíster en Derecho Convención en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres y en Derecho Convención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y profesor de la Academia de la Magistratura. Doctor, demos una cordial bienvenida. Lo dejo en el uso de la palabra. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Primeramente, agradecer a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima por esta invitación que se me hace y que me permite intercambiar con personas interesadas en el derecho y en el proceso penal respecto a la interpretación y aplicación de la ley sobre la suspensión del plazo de prescripción. En la medida que hay un desencuentro actualmente entre la judicatura representada por las salas penales de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional sobre este tópico. Antes de comenzar, quiero aprovechar la oportunidad porque quienes estamos comprometidos con el derecho, con la reforma del proceso penal, debemos expresar nuestro rechazo a la contrarreforma procesal que desde el Congreso se viene implementando con la dación de una ley que le quita las facultades de investigación al Ministerio Público. Es decir, que con una ley se está modificando la Constitución, aprovechando justamente la mayoría congresal que tienen los señores legisladores. Esto no es otra cosa que retrotraernos al Código de Procedimientos Penales del año 1940, que como ustedes saben era copia del Código, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España del año 1882. O sea, estamos regresando 142 años en retroceso a todo lo que se puede haber avanzado con las reformas procesales penales en el mundo. Bueno, esperamos que los jueces en su momento, al valorar estas investigaciones, los atestados policiales, tengan que hacer un control constitucional de esta actividad policial, que a todas luces es ilegal y es inconstitucional. Ingresando ya al tema de la exposición, debo decir de que se ha venido trabajando durante muchos años el tema de la prescripción, basándose en criterios no tan correctos desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista del derecho procesal penal. ¿Por qué digo esto? Porque la potestad de impartir justicia en el ámbito del Perú está depositada en el Poder Judicial a través de sus jueces. Y son los jueces los únicos que tienen esa potestad, ese poder de impartir justicia. Y la función de los jueces en el ejercicio de esa potestad lo hacen a través de sus decisiones jurisdiccionales. Y aquí viene un primer deslinde. Solamente son decisiones jurisdiccionales, lo que nosotros le llamamos jurisprudencia, lo llamamos doctrina jurisprudencial, a las decisiones que emiten los jueces en un proceso, sea civil, penal, administrativo, laboral. Es decir, la función jurisdiccional de los jueces o doctrina jurisdiccional se realiza a través de sus resoluciones dentro de un proceso penal. Tratándose del proceso penal, son aquellas resoluciones que el juez dicta luego de escuchar al ente persecutor del delito, al fiscal, y escuchar a la defensa del acusado,
y el juez que no toma partido por ninguno de ellos, es un ente imparcial, resuelve con arreglo a la ley. Pero los jueces van a encontrar un obstáculo al momento de decidir. Las leyes casi generalmente no son claras, son oscuras, son ambiguas, son contradictorias, pero los jueces no pueden dejar de impartir justicia. La Constitución lo obliga a impartir justicia cuando hay vacíos de la ley. Y la misma Constitución establece que en caso de encontrarse estos problemas en la interpretación de la ley, los jueces tienen que acudir a los principios generales del derecho. Y es aquí donde los jueces, aplicando los principios generales del derecho, hacen desarrollo de doctrina jurisprudencial. Cuando esa doctrina jurisprudencial proviene de la Corte Suprema de Justicia, y en los recursos de casación, puede ser una doctrina jurisprudencial simple o puede ser una doctrina jurisprudencial vinculatoria o vinculante, lo que se llama también precedentes vinculantes. Eso está establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es diferente al artículo 116 de la Ley Orgánica que establece los acuerdos plenarios. La función jurisdiccional y las decisiones jurisdiccionales son las que realiza el juez dentro de un proceso. Las decisiones que toman los jueces o los magistrados, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Superior, por más que sean firmadas por un magistrado, no son decisiones jurisdiccionales. Hay un primer deslinde, porque vamos a darnos cuenta que muchas veces en las sentencias, en las resoluciones, se confunde esto y se dice que los acuerdos plenarios es jurisprudencia vinculante, lo que no es así. No es jurisprudencia y menos es vinculante. Son simplemente acuerdos. Por eso es que se le ha denominado doctrina legal, que son muy interesantes, muy útiles porque permiten debatir algunos temas y ya los jueces han esclarecido tópicos sobre los que hay mucha oscuridad en lo que han escrito los legisladores. Uno de estos temas es el artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal. Cuando el código comienza a aplicarse en el año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura, comienza a discutirse este tema. ¿Qué es la suspensión del código de la prescripción de la acción penal cuando el fiscal formaliza investigación preparatoria? Se dijo que era una interrupción, otros decían que era la suspensión del Código Penal. Entonces los jueces convocaron por primera vez el 16 de noviembre del año 2010 el Acuerdo Plenario 1 del 2010. Ahí se discutió ese tema, pero no se habló nada del plazo. Se dijo simplemente que esa suspensión era una suspensión sui generis y que esta suspensión sui generis no había que preocuparnos por el plazo, porque como los plazos están definidos dentro del nuevo modelo, no iba a haber problemas de dilación. Pero esto no fue así. En la práctica se fue convirtiendo este debate nuevamente complicado y 2 años después, el 26 de marzo del 2012, los jueces se reúnen en el Acuerdo Plenario 3 del 2012. Los jueces que se reúnen en estos acuerdos plenarios son los magistrados de la Corte Suprema nomás, del área penal. Y en esta oportunidad, y también quien habla tuvo la oportunidad de participar, se discutió cuál debería ser el plazo de la suspensión de la prescripción, entendiendo que es un plazo sui generis. Y se dijo ahí en el fundamento 11 que el plazo contado o computado desde la fecha de formalización de investigación preparatoria, lo que los procesalistas llaman el 10 ACU,
no puede ser mayor del ordinario más la mitad del plazo prescrito. Y si el plazo ordinario más la mitad se vence y no se dicta aún sentencia definitiva que ponga fin a la causa, habrá operado la extinción de la acción penal por prescripción. Artículo 78 del Código Penal. Y eso lo dice claramente el artículo 11. Pero como el acuerdo plenario 3 del 2012 no es jurisprudencia vinculante, este acuerdo fue desarrollado mediante jurisprudencia sí vinculante por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en esa época. Se dictaron 3 casaciones que fueron sentencias vinculantes. Y estas sentencias, en el mismo texto de la sentencia se dice que vinculan a todos los jueces del Perú. Su fundamento, el artículo 433, numeral 3 del Código Procesal Penal, donde se habla de las casaciones, los plenos casatorios, y el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, estas 3 ejecutorias vinculantes se mantuvieron ahí. Estas 2 últimas son más importantes porque son la casación 332 del 2015 del Santa, dictada con fecha 28 de marzo del 2017. Y la casación 442 del 2015 del Santa también, dictada el 19 de abril del 2017. ¿Qué decía el acuerdo plenario en su fundamento 11? Ya lo dije. Plazo ordinario más la mitad. Si no hay sentencia que ponga fin, se da por extinguida la prescripción. Y eso mismo lo desarrolla para los casos concretos las casaciones del Santa, de marzo y de abril del 2017. Estas 2 casaciones, el ponente fue el doctor José Antonio Neira Flores, y los vocales que suscribieron estas casaciones fueron los señores Sequeiros Vargas, Villestein, Figueroa Navarro y Pariona Pastrana. ¿Por qué es necesario mencionar los nombres de los magistrados? ¿Por qué? Porque estos señores después ya salieron del Poder Judicial y entonces posteriormente comienzan a dictarse otras jurisprudencias. Y aquí está lo interesante, que en estas nuevas jurisprudencias que se dictan a partir del 2018, se dice que en aplicación del acuerdo plenario 3 del 2012, incluso lo pone en fundamento 11, en aplicación de las sentencias vinculantes del Santa del 2017, el plazo prescriptorio no va a ser del ordinario más la mitad, o sea, un plazo extraordinario, no, sino vencido el plazo extraordinario, se reinicia el cómputo de otro plazo, de otro ordinario más la mitad, o sea, 2 plazos extraordinarios. O sea, duplican el plazo extraordinario para que recién se pueda decir que el delito ha prescrito. Por ejemplo, si se trata de un delito de daños, artículo 205 del Código Penal, la pena máxima es no mayor de 3 años. Para la jurisprudencia vinculante, prescribiría los 4 años 6 meses de dictada la formalización. Para los nuevos magistrados que comenzaron a cambiar este criterio jurisprudencial, prescribiría los 9 años. Y así todos los delitos. Imagínate, estamos hablando de un delito de 3 años. ¿Cómo sería de un delito donde la pena máxima son 10 años o 15 años? Pero así nadie cuestionó y así se vino trabajando. Y para muestra de lo que les estoy diciendo, voy a dar lectura a un fundamento de una casación. Es la casación 2131-2019, de fecha 15 de julio del 2021.
Cajamarca, Sala Penal Transitoria, Fundamento 13. ¿Qué dice? Como ellos están revisando una resolución, una sentencia de la Sala Superior, dicen lo siguiente, textualmente, comillas, como puede verificarse, el colegiado superior ha propuesto una nueva forma de culminación de la suspensión de la prescripción de la acción penal. Ojo, que no se condice con la jurisprudencia vinculante establecido por esta Corte Suprema. ¿Y cuál es esa jurisprudencia? Dicen lo siguiente. No se condice con la jurisprudencia vinculante establecido por esta Corte Suprema, toda vez que el acuerdo plenario 3-2012, CJ 116, esa sería la jurisprudencia vinculante para esta casación, con claridad estableció que la culminación de dicha suspensión no podrá prolongarse más la mitad de dicho plazo. Hasta ahí está correcto. Punto y seguido, pero ¿qué cosa agregan ellos? Es decir, que recién a partir de transcurrido dicho plazo, se reiniciará con el plazo del cómputo que se suspendió por efecto de la formalización de la investigación preparatoria. O sea, se reiniciará, se duplica el plazo extraordinario de prescripción. 2 veces plazo extraordinario. Ojo, ni el acuerdo plenario ni la jurisprudencia vinculante decían eso. Pero eso se ha venido repitiendo en todas las jurisprudencias. Y eso, señores, no tiene sustento normativo válido. No es cierto. Por eso es que yo digo que eso es una falacia argumentativa. Esta segunda e irracional interpretación es la que se ha venido pacíficamente aplicando por todos los jueces del Perú desde el año 2017. Y así se aplicaba hasta el 25 de mayo del 2023. En esta fecha se promulga la ley 31751, que modifica el artículo 84 y el artículo 39, numeral 1 del Código Procesal Penal. El 84 del Código Penal y el 3391 del Código Procesal Penal. La ley estableció que el plazo de suspensión no puede ser mayor de 1 año. Con el mismo ejemplo del delito de daño, como ya estableció una suspensión de plazo por ley material, con el mismo ejemplo del delito de daño, la prescripción operaría sumado 1 año más al plazo extraordinario, pero que se computa desde la fecha de la comisión del delito. Es decir, ya no serían 4 años y medio, sino 5 años y medio. Y aquí algo interesante, porque el Tribunal Constitucional, vamos a ver más adelante, se han generado ahí entre ellos un debate, porque uno de los tribunos dice que como es ley material, se puede aplicar retroactivamente. Se sustenta en el artículo 139, 11 de la Constitución, que dice que en caso de duda, los jueces prefieren la norma más favorable. Y en el artículo 30 y 103 dice también que la ley no tiene efecto retroactivo, sino solamente cuando favorece al procesado o al reo. Y un hecho muy interesante en la historia de la justicia, de la judicatura peruana, es que cuando se da esta ley, inmediatamente todos los jueces, comenzando por la Corte Suprema, comenzaron a aplicarla. Y así hemos encontrado 11 sentencias que han sido dictadas por la Corte Suprema. Casaciones, recursos de nulidad, apelación de un proceso especial seguido contra un fiscal superior del Callao que fue condenado por 2 delitos, pero uno de ellos, aplicando esta ley, lo declararon prescrito y solamente lo condenaron por un delito. Ratificaron la condena de un delito. Y un proceso de extradición. Nunca en estas resoluciones se dijo que la ley era inconstitucional ni era desproporcional. Y se ha venido aplicando desde mayo hasta noviembre. Y en noviembre del año 2023 se reúnen los jueces de la Corte Suprema, salas penales,
de la Corte Suprema y se materializa el acuerdo plenario 5 del 2023, fecha 28 de noviembre del 2023, concluyendo en este acuerdo plenario, en su fundamento 27, que la ley 31751, fundamento 27 de este acuerdo plenario, que la ley es desproporcional, que genera impunidad y que por ende es inconstitucional, y que todos los jueces del Perú deben hacer control difuso y no aplicarla, amparándose en el segundo párrafo del artículo 138 Constitución. Miren, tenemos primero que ante la duda, el acuerdo plenario 3 del 2012 fijó que era lo ordinario más la mitad. Después, por esas cosas de la vida, sin cambiar este precedente, que según la ley orgánica tiene que la Suprema decir, ya no voy a seguir aplicando este precedente, vamos a crear otro precedente que los norteamericanos y los ingleses llaman el overruling, eso no se hizo. El 22 de la ley orgánica del Poder Judicial exige que cuando la Suprema cambia de precedente, tiene que decirlo y publicarlo en el diario oficial el peruano. Eso dice la ley orgánica. Entonces, se cambia este criterio y se comienza a aplicar la dúplica del plazo prescriptor. Cuando sale la ley, los jueces aplican la ley en mayo y en noviembre del mismo año dicen que es inconstitucional. Lo interesante, pueden ustedes verificar porque las sentencias están ahí publicadas con nombres de los magistrados que la suscriben, lo interesante es que los magistrados que suscriben el acuerdo plenario 5 del 2023 figuran los nombres de los jueces que aprobaron el acuerdo plenario 3 del 2012, que suscribieron las ejecutorias vinculantes que dicen que es un ordinario más la mitad. Los mismos magistrados que dicen que hay que duplicar, los magistrados que dictaron sentencia cuando salió la ley, es decir, que era constitucional. Y después firman el acuerdo plenario 5 del 2023 diciendo que es inconstitucional. Y actualmente las casaciones que se están dictando en la Corte Suprema siguen esta línea del acuerdo plenario 5 del 2023. Hace unas 3 semanas ha salido una casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema donde incluso dicen que pese a que la ley 31.751 ha sido ratificada por la ley 32.104 del 28 de julio del 2024, en nada cambian los fundamentos del acuerdo plenario 5 y por lo tanto siguen manteniendo la validez de ese acuerdo plenario y los jueces deben seguir inaplicando y haciendo control difuso. Eso dice la última casación que ha sacado la Corte Suprema, un caso Lambayeque, un caso Pucallá, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto verdaderamente, desde el punto de vista histórico, preocupa, porque ¿cómo es posible que unos jueces primero firman una cosa, después otras, o siguen suscribiendo y no pasa nada? No pasa nada, digo, en el sentido de que nos expliquen el porqué de esos cambios de criterio, que es lo que nos da la predictibilidad y la seguridad jurídica. Esto no parece más que otra cosa lo que en la historia de la judicatura peruana se conoce la presencia de Vidaurre contra Vidaurre, ¿no? En alusión al jurista don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, quien durante su vida primero estuvo apoyando a los españoles, después apoyó los movimientos libertistas, apoyó a San Martín, después se opuso a San Martín, después apoyó a Bolívar, después criticó a Bolívar. O sea, eso es algo preocupante porque no nos genera seguridad jurídica ni predictibilidad en las decisiones, que es lo que se busca. Entonces, frente a esta situación, los jueces del interior del país han tenido un comportamiento no tan pacífico. Los jueces del interior del país incluso han dicho, ¿cómo es posible que mediante un acuerdo plenario se nos obligue a hacer control difuso?
¿Cómo es posible que mediante un acuerdo plenario, que no es jurisprudencia, que no es decisión jurisdiccional, nos digan de que esa ley es inconstitucional cuando nadie la ha declarado así? Los jueces unipersonales y las salas colegiadas al interior del país han comenzado a pronunciarse en contra de este acuerdo plenario y en contra de estas casaciones de la Corte Suprema. Voy a citar, por ejemplo, en Huancayo, el tercer juzgado penal unipersonal, sede central de la Corte de Justicia de Junín, a través del juez Franco Paredes Marco Antonio, expidió una sentencia 023-2023 el 12 de diciembre del año pasado. En el expediente 2740 del 2017. Delito falsificación de documentos, y ahí dice, toma por acuerdo apartarse del acuerdo plenario 05-2023, CJ 112, por ser contradictorio e inconstitucional, y de oficio declara extinguida por prescripción la acción penal. En el Cusco, juzgado de investigación preparatoria, el juez Astete Reyes Miguel, expediente 2710 del 2018, fecha 20 de diciembre del 2023, delito usurpación agravada, declaró prescrito aplicando la ley. En Trujillo, una sentencia de apelación en el expediente 157-2020-68, la Corte, 86 de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, señores León Velázquez, Namoc López y Tahuada Pilco, que es el ponente, el 31 de julio del 2024, se apartan del acuerdo plenario e incluso dicen en esta resolución que hay que aplicar la ley ratificatoria 32-104, porque caso contrario expondrían a los jueces a que sean objeto de denuncia por prevaricato o procesos administrativos. En Lima, sentencia del 30 juzgado de investigación preparatorio, juez Chagua Payano Lequi, delito negociación incompatible, sobreseimiento por prescripción, resolución del 17 de junio de 2024. Lima Norte, dictan auto de prescripción el 29 de abril del año 24. Primera Sala Penal de Apelaciones, señores jueces Terrell Crispín, Rugel Medina, ponente, Cagajanca Castillo, aplicaron la ley 31751 y declararon fundada la excepción de prescripción de la acción penal, y el Ministerio Público en este caso estuvo conforme y no formuló ninguna oposición. Lima Norte, otra sentencia, auto de vista, Primera Sala Penal de Apelaciones, jueces Salinas Mendoza, Pulido Alvarado, Medina Tapia, ponente. Fecha 2 de octubre del año 2023. De igual manera lo aplica. Arequipa, auto final declara extinguida por prescripción la acción penal, Primera Sala Penal de Apelaciones, expediente 61-2013. Jueces Rodríguez, Romero, Mendoza, Ayma y Luna Regal declararon confirmar la resolución dictada en audiencia que declaró fundado el pedido de excepción de prescripción. Otra de Lima Norte, extinguida por prescripción la acción penal, Segunda Sala Penal de Apelaciones, señores Salinas Mendoza, Cáceres Ortega, Pulido Alvarado, ponente. Y una última, de la misma corte, expediente 817-2022, de fecha 7 de mayo del 24, por mayoría declaró prescrita. Señores, firman La Rosa Paredes, Guaricancha Natividad. Voto discordante del señor Durán Guaringa. Bueno, hasta ahí podríamos decir que hay un enfrentamiento entre algunas jueces y salas
del interior del país con lo que dice la Corte Suprema. Pero esto no acaba ahí. Recientemente, el 29 de junio del año 24, el TC ha publicado una sentencia del Pleno del TC, que tiene fecha 23 de enero del 24, pero recién la han publicado el 29 de junio de este año. Es un proceso de habeas corpus, sentencia 177 del 2024. En este proceso, el TC invoca la vigencia del respeto por el plazo razonable y dice que debe de respetarse la jurisprudencia vinculante del SANTA de la Corte Suprema de abril y marzo del 2017. O sea, el TC ha retomado lo que yo estaba diciendo, que lo que sigue vigente son las sentencias vinculantes de marzo y abril del 2017, cuyo ponente fue el doctor José Antonio Neira Flores. Después de ese precedente no ha habido otro que lo modifique. Las modificaciones que se han hecho han sido malinterpretando, como se ha demostrado, lo que dicen supuestamente el acuerdo plenario 3 de esta jurisprudencia, pero que no es lo que dice. Este caso del TC se trata de un ciudadano procesado por un delito de malversación de fondos en Huánuco. Artículo 389, primer párrafo. Este señor era gerente de la municipalidad de Amarilis y el delito se cometió el 2010, en diciembre del 2010. Se formalizó investigación preparatoria en 27 de agosto del 2012. La formalización es del 27 de agosto del 2012. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Cuándo prescribe? El plazo extraordinario, si la pena máxima es 4 años, sería 6 años. Pero la primera sentencia condenatoria se dictó el 4 de septiembre del 2018. Fue en apelación y la confirmatoria en marzo del 2021 se confirmó. El TC en este habeas corpus dice lo siguiente, voy a leer textualmente. En este sentido, este Tribunal Constitucional estima que la acción penal, al configurar el supuesto si generis del inciso 1 del artículo 339, que se encontraba regulado a la fecha de los hechos y juzgamiento, habría prescrito el 27 de agosto del 2018, que es una fecha anterior a la fecha en que se fueron expedidas las sentencias condenatorias, 4 de septiembre del 2018 y 19 de marzo del 2021 la confirmó. Así, se ha vulnerado el derecho a la debida motivación y al principio de prescripción de la acción penal, en vinculación con el derecho al plazo razonable. Eso dice el TC en esta última sentencia. O sea, para el TC vale la jurisprudencia vinculante de marzo y abril que decía que el plazo es de ordinario más la mitad computado desde la fecha de la formalización de investigación preparatoria. En esta sentencia, la magistrada Pacheco Serja dice que firma la sentencia, pero dice que como es ley material, tiene que aplicarse un año nomás de suspensión y que debe aplicarse retroactivamente. Bueno, es un voto que está ahí. Y lo interesante de esta sentencia del TC, en su fundamento 18, dicen, ratifican que la ley 31.751 es constitucional, pues consideran que el plazo de un año de la ley no puede aplicarse al caso concreto, en razón que al 19 de marzo del 2021 aún no se había dictado dicha ley que recién se produjo en mayo del 2023, o sea, 2 años después. Bueno, es digno de resaltar en esta sentencia la validez que otorga el Tribunal Constitucional a los precedentes o jurisprudencias vinculantes de la Corte Suprema de Justicia en las casaciones 332-2015 del SANTA
y 442/2015 del SAT, los cuales, estas casaciones, interpretando el acuerdo plenario 3, estableció jurisprudencialmente, con carácter de precedente obligatorio, que el plazo de prescripción se tomaba teniendo en cuenta el plazo extraordinario desde la formalización de la investigación preparatoria, y no dos plazos extraordinarios, como erróneamente posteriormente lo aplicaron las sentencias de la Corte. Finalizando mi intervención, tendría que decir que desde que apareció el código hasta la fecha, la aplicación de la jurisprudencia que se ha dictado, tanto de la Corte Suprema, los acuerdos plenarios, como la sentencia del TC, nos presenta el siguiente panorama. Primero, los jueces penales de la Corte Suprema optan por defender y aplicar la duplicidad del plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal, en concordancia con el último acuerdo plenario 5/2023 del 28 de noviembre del año pasado. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, vía recurso de agravio constitucional en el habeas corpus que se ha dado lectura, dice que se pronuncia respecto totalmente contrario al acuerdo plenario 5 del 2023 de la Corte Suprema. Y en anteriores casos ha declarado nulas las casaciones donde se ha duplicado el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal o donde se ha prolongado el plazo. Recuerdan ustedes que por la época de la pandemia del COVID-19, el Consejo Ejecutivo dictó una resolución administrativa que prorrogaba los plazos procesales. Entonces, algunos jueces penalistas, con su corte inquisitivo, dijeron, entonces los plazos de prescripción también se prorrogan. Y los prorrogaron. Y dictaron y condenaron a personas en procesos que ya habían prescrito, incluso a pena efectiva. Estos señores han ido al TC y el TC han dictado 3 sentencias anulando esas sentencias y las casaciones de la Corte Suprema que lo validaron y dispusieron la nulidad de esas resoluciones y ordenaron la inmediata libertad de los que estaban juzgando carcelería. Los jueces, otro elemento de este panorama es que los jueces a nivel nacional vienen apartándose de este criterio del Acuerdo Plenario 5 del 2023 y del criterio asumido por la Corte Suprema en las últimas sentencias. ¿Qué va a originar esto? De que los procesos penales, aun cuando los jueces en instancias inferiores digan que ha prescrito, si llegan a la Corte Suprema ellos van a decir que no ha prescrito. Incluso pueden haber condena. Entonces los justiciables van a tener que esperar que concluya esos procesos, irse vía habeas corpus al TC, donde seguramente van a declarar nulo esto, pero eso no es una justicia predecible. Y eso es lo que hay que evitar. El TC ya no puede cambiar de opinión porque ya ha expresado su fundamento. Entonces, el debate doctrinario, así como jurisprudencial sobre la suspensión de la prescripción todavía no acaba, y más bien, con esta sentencia del TC ha cobrado nueva vigencia y actualidad. Esta situación se enfrenta a una de las garantías que es la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones judiciales en los procesos penales, sometidos al nuevo Código Procesal Penal, que de nuevo no tiene mucho ya. Frente a ello, hay necesidad de postular soluciones. ¿Qué hacer al respecto? Y los jueces tienen un papel importante que hacer acá. ¿Por qué? Porque a través de sus resoluciones tienen que explicar argumentativamente cuál debe ser la interpretación más correcta en torno a la jurisprudencia vinculante del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
consecuencia de todo esto, señores, se hace prioritario la tarea de este problema de cómo interpretar la suspensión de la prescripción, nos, nos coge a todos, a abogados, jueces, fiscales, de todos los niveles, estudiantes de las facultades de Derecho, por tratarse de una institución penal que afecta el derecho fundamental al plazo razonable, que como se dijo al comienzo, el plazo razonable es el límite que le pone la Constitución al Estado para perseguir y ejercer su función punitiva contra el delito y contra los presuntos autores sometidos a proceso. El artículo 429 del Código Procesal Penal, numeral quinto, establece como causal del recurso de casación para uniformizar la jurisprudencia, que puede estar así en diversos sentidos, de que la Corte Suprema tiene que uniformizar la jurisprudencia cuando los jueces inferiores se apartan de la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema o, dice el texto expreso y claro del 429.5, de las decisiones del Tribunal Constitucional. Los jueces en estos momentos, ¿a quién le deben hacer caso? ¿Al Tribunal Constitucional o a la Sala Penal de la Corte Suprema? La Corte Suprema, al resolver estas casaciones que llegan, van a preferir lo que ellos consideran como correcto el Acuerdo Plenario 5 del 2023 o las sentencias que ha sacado el Tribunal Constitucional. Señores, ¿cuánto quisiera yo verdaderamente estar equivocado en esta hipótesis que estoy planteando? Yo planteo que la Corte Suprema se está cerrada. Sus decisiones no resisten un argumento de motivación racional. ¿Por qué? Porque parten de una premisa normativa falsa para arribar a duplicar el plazo prescriptorio de la acción penal. Por eso digo, ¿cuánto quisiera yo estar equivocado por el respeto que se merecen mis colegas, ex colegas de la Sala Penal de la Corte Suprema? De las dos salas, ¿no? Pero hasta la fecha yo no encuentro una explicación práctica que me den en sus casaciones de esta decisión irracional. No hay justificación o motivación interna ni externa en esta decisión. Por eso sus resoluciones considero que son irracionales, porque faltan a la motivación, faltan a la exigencia de la argumentación jurídica que tantas veces nos enseñan, que tantas veces repetimos como una de las garantías del debido proceso, como causal del debido, como garantías del debido proceso y como causal de nulidades si es que se violan esta garantía de la motivación. Pero nos pone en la punta de un debate donde tenemos que abrir la discusión. Claro que hay que respetar la jerarquía de los magistrados de la Corte Suprema. Pero a mí me preocupa que magistrados de la Corte Suprema, si ustedes revisan las resoluciones que yo les he dado lectura, firman el acuerdo plenario 3, firman las vinculantes, firman las no vinculantes que duplican. Cuando sale la ley 31.751, la aplican inmediatamente, no dicen que es inconstitucional, ni que es desproporcional. 4 o 5 meses después se reúnen en noviembre, en el acuerdo plenario 5, y dicen que es desproporcional, que hay que hacer control difuso. Y en la última sentencia que se ha sacado, que es de Casación 521-2022, Lambayeque, 23 de agosto del 2024.
Ahí dice que la ley 31.751 y la ratificatoria ley 32.104 del 28 de julio del 2024 en nada cambia la esencia argumentativa del acuerdo plenario 5 del 2023. Ah, pero sí dicen una cosa muy interesante. Ahí sí comienzan a precisar, porque en todas las demás dicen que los acuerdos plenarios jurisprudencia vinculante. Ahí dicen que si bien el acuerdo plenario no es un desarrollo pretoriano, o sea, pretoriano se refiere al desarrollo jurisprudencial, ¿no? O la hermenéutica jurídica o a la jurisprudencia, a la doctrina jurisprudencial. No, ahí dicen que no es eso. Claro, porque ya están claros de que los acuerdos plenarios solamente es doctrina legal. No se ejerce la función jurisdiccional al dictar un acuerdo plenario. El debate creo que recién va a comenzar y me gustaría que los jueces que al interior del país comiencen a fundamentar decisiones, las publiquen, las hagan llegar, porque es necesario extender más el ámbito de discusión y ojalá que se convoque otro acuerdo plenario en la Corte Suprema y se corrija esto, porque verdaderamente es preocupante. Los jueces, los fiscales, los abogados no los padecen porque, bueno, es un tema de discusión, de debate, conversación. Pero los procesados, los condenados, ellos sí sufren las consecuencias. Y eso es muy grave. Bueno, nuevamente agradeciendo al doctor José Antonio Neira Flores, director de esta escuela, al personal que lo apoya y a todos ustedes que están participando en esta modesta conversación. A usted, doctor Baltasar, muy agradecido por la colaboración con EFAJA Lima. Bien, a continuación tenemos unas preguntas en el chat para responder. Claro, muy bien. Diego Noroa nos dice, pregunta, ¿es el acuerdo plenario 5/2023 constitucional? Y si es posible, si quiera deslizar la posibilidad de que una ley 31751 es inconstitucional a partir de un acuerdo plenario. Esas son las dos preguntas que hace Diego Noroa. Ya. En primer lugar, las opiniones no son inconstitucionales, porque las opiniones, los acuerdos, no están sometidos dentro de la pirámide kelseniana, donde tendríamos que decir si esa decisión es o no es constitucional. Claro que es una interpretación, a mi criterio, que contraviene la Constitución, pero no por eso vamos a decir que es inconstitucional. Y respecto a que un acuerdo puede dejar sin efecto una ley, definitivamente que no. Por ejemplo, en la sentencia de Arequipa hay algo interesante, que me gustaría que ustedes la revisen, está ahí colgada en la plataforma virtual. Ellos dicen en un caso, por ejemplo, que no aplican el acuerdo plenario 5, porque los hechos ocurrieron antes de que se dictara el acuerdo plenario. Y eso me parece que no es correcto, porque el acuerdo plenario no es ley, pues para decir que no tiene efectos retroactivos, ¿no? O sea, hay algunas cositas que no se manejan dentro de lo que en concepto, en puridad, se debe establecer. Ley ordinaria, ley constitucional, ley orgánica, precedente vinculante o sentencia vinculante y los acuerdos plenarios. Si nosotros decimos que la función jurisdiccional viene de jurisdicción, juris, derecho, dicción, hablar, decir derecho. Los únicos que dicen derecho son los jueces. ¿Y cómo? A través de sus resoluciones. No escribiendo un libro, eso no es una decisión jurídica. Los jueces pueden escribir muchos libros. Pero lo preocupante está que en sus decisiones jurisdiccionales, primero dicen una cosa, después cambian, pero nunca explican en su resolución que deben hacerlo para actuar con responsabilidad. Yo hace años atrás decía esto, ahora estoy cambiando, ¿no? Que eso es la exigencia, pero no lo hace. Bueno, espero haber colmado su respuesta, su pregunta.
Bien, doctor, hay otra pregunta de Mariela. Mm, Bueno, comenta sobre la Corte Suprema frente a situaciones iguales se está pronunciando en sentido contrario de lo que antes se resolvió. ¿Con ello no se está afectando la predictibilidad de las resoluciones y la seguridad jurídica? Por supuesto, eso es lo que yo les digo. En un caso de un fiscal superior que fue condenado por delito de tráfico de influencias y por negociación incompatible, el delito que prescribí, que tenía como pena máxima 2 años, cuando se dictó ya había prescrito. Y eso lo aplica en la casación, la Corte Suprema, lo declara prescrito y lo deja solamente con un delito. Y le rebaja la pena, por supuesto. Pero hoy día, ese mismo hecho que comete otro fiscal superior por los mismos delitos, no se le va a aplicar en sede de casación, porque ellos ya dijeron que esa ley es inconstitucional. Esa es la preocupación, ese es el peligro, si se quiere, frente a la predictibilidad y a la seguridad jurídica. Bien, doctor, no tenemos más preguntas por parte de los asistentes. Bueno, pues agradecemos la participación a Efa Lima. Gracias por su excelente ponencia. Y No, gracias a antes, ustedes. no sin antes agradecer también en nombre de nuestro director, el doctor José Antonio Neira Flores. Muy agradecido, doctor, por su colaboración. Ya, muchas gracias, muy amable. Hasta una próxima Gracias. oportunidad.